Examen físico de mano y muñeca en 5 minutos. Material de estudio para médicos generales y residentes de ortopedia y traumatología. Todo correcto examen físico de mano y muñeca se hace con el examinador frente a frente al paciente, quien apoya el codo flectado sobre la mesa o el escritorio. Este examen consta de 4 pilares. Así comenzaremos con la inspección. Se debe observar la coloración de la piel, en búsqueda de eritema, coloración violácea o blanquecina, presencia de edema, cicatrices, heridas o nevos. Inspeccionamos luego los faneros, observando la distribución del vello y buscando alteraciones unguiales que puedan traducir alguna enfermedad sistémica o déficit nutricional. Es también importante la distribución de las glándulas sudoríparas. Buscamos asimetría, como deformidad ósea evidente o atrofia en la musculatura, sea esta tener, hipotenar o en los interóseos. En contexto de trauma se pueden ver deformidades clásicas para la fractura de muñeca, como la deformidad del dorso de tenedor. Luego nos fijamos en la posición de reposo de la muñeca, la mano y los dedos. Buscamos alteraciones en la posición natural de los dedos. En las imágenes se demuestran el mallet finger, el boutonniere y la deformidad en cuello de cisne. Los rangos de movimiento de la muñeca son flexión de 60 grados, extensión de 60 grados, flexión radial de 20 grados y flexión ulnar de 30 grados. En cuanto a los dedos, las metacarpofalángicas tienen un movimiento de flexo-extensión de 0 a 85 grados, las interfalángicas proximales de flexo-extensión de 0 a 110 grados y las interfalángicas distales de 0 a 65 grados. Se debe evaluar también la presencia de deformidad dinámica, rotacional o declinodáctil. En la palpación buscamos estructuras anatómicas como el estiloides radial y ulnar, la tabaquera anatómica, el tubérculo de Lister, el soft spot, el fibrocartílago triangular, los extensores comunes de los dedos, largo del pulgar, radial del carpo y ulnar del carpo. Por palmar buscamos los pulsos radial y cubital, el flexor radial del carpo, palmar largo, el flexor ulnar del carpo, las eminencias tenar e hipotenar, el tubérculo del escafoides, el pisiforme y el gancho del ganchoso. No debemos olvidar la evaluación neurológica en búsqueda de hipoestesias en los trayectos del nervio ulnar, mediano y radial y la discriminación de 2 puntos. En las pruebas específicas según patología, comenzaremos con el síndrome del túnel carpiano. En el test de Tinel, el examinador percute sobre el retináculo flexor, siendo positivo cuando aparecen parestesias en el trayecto del nervio mediano. El test de Fallen consta de la flexión pasiva y sostenida de ambas muñecas por 1 a 2 minutos. Es positivo cuando esta maniobra genera parestesias en el trayecto del nervio mediano. En el test de Durkheim, el examinador realiza la compresión del túnel carpiano por alrededor de 30 segundos. No olvidar evaluar la función motora del nervio a través de la aducción del pulgar. Para el síndrome de atrapamiento del nervio ulnar tenemos el test de Froment, el que se realiza pidiendo al paciente que tome una hoja de papel entre su dedo pulgar y el borde radial del dedo índice. Luego, el examinador hace lo mismo y tira el papel. Se considera positivo cuando el paciente es incapaz de retener el papel e intenta hacerlo a través de la flexión de la articulación interfalángica del pulgar. En el test de Bartenberg se pide al paciente que realice una aducción de los dedos con las demás articulaciones en extensión. Es positivo cuando el paciente es incapaz de aducir el meñique, el cual se encuentra abducido. Para la evaluación de la función motora contamos con el test de entrecruzamiento de los dedos. Otro test que podemos realizar para evaluar esta estructura es el Tinel a nivel del canal de Bouillon. Además, recordemos que el codo es el principal nivel de atrapamiento del nervio ulnar. Para la tenosinovitis del primer compartimento extensor, tenemos el test de Filkenstein, en el que se pide al paciente que apoye el pulgar en su palma y luego forme un puño realizando flexión ulnar. Se considera positivo cuando la maniobra genera dolor en los tendones afectados. Para evaluar la indemnidad del flexor superficial de los dedos, debemos bloquear la flexión de los demás dedos y pedir al paciente que realice la flexión del dedo examinado. En cambio, para evaluar la indemnidad del flexor profundo de los dedos, debemos bloquear la flexión de la articulación interfalángica proximal y pedir al paciente que realice la flexión de la interfalángica distal del mismo dedo. El test de Elson busca evaluar la integridad de la inserción de la banda central del tendón extensor. Se realiza pidiendo al paciente que flecte los dedos alrededor del borde de una mesa y extienda la falange media del dedo examinado en contra de resistencia. Se considera positivo cuando el paciente es incapaz de realizar este movimiento. Para la búsqueda de inestabilidad, contamos con la maniobra de Watson para evaluar el ligamento escafo semilunar. Se debe aplicar presión palmar sobre el tubérculo escafoides, realizando movimientos desde extensión ulnar hacia flexión radial. Debemos describir los hallazgos como dolor con la maniobra,
clic o subluxación con la recolocación del escafoides. Para la evaluación del fibrocartílago triangular contamos con el test de compresión de la fobia, en el que se realiza presión sobre la zona distal del estiloides ulnar y sirve para identificar lesiones periféricas de esta estructura. Se considera positivo ante el dolor. Otro test es el Wader test, que se realiza con hiperextensión de muñeca y el codo apoyado en flexión, y se pide al paciente que realice extensión de codo con pronación. Se considera nuevamente positivo ante el dolor. Por último, el test de compresión del fibrocartílago se realiza con extensión de codo con mano empuñada en leve pronación y se aplica compresión axial al mismo tiempo que movimientos de rotación. Para la evaluación de la estabilidad articular de las articulaciones interfalángicas, debemos tener el dedo en hiperextensión y bloquear la falange proximal. Luego, realizar desviación radial y ulnar en búsqueda de bostezo. Para la evaluación de la articulación metacarpofalángica se pone el dedo en flexión, se bloquea el metacarpo y se desvía hacia radial y ulnar buscando bostezo. Para la evaluación de la estabilidad del pulgar ponemos el dedo en extensión, bloqueamos el metacarpo y se realiza un movimiento de desviación radial y ulnar. Para todas estas maniobras es importante recalcar que debemos compararlas con el contralateral. El test de Allen sirve para la evaluación de la indemnidad vascular. Se realiza ocluyendo las arterias radial y ulnar. Pedimos al paciente que realice un puño de manera activa hasta lograr que la palma se ponga pálida. Luego soltamos una de las arterias, evaluando así la perfusión. Para evaluar la fractura de escafoides, buscamos dolor a la palpación de la tabaquera anatómica y también a la palpación del tubérculo del escafoides. Otros signos que podemos buscar es dolor a la compresión axial del pulgar y dolor a la radialización de la muñeca. Sospechamos de tenosynovitis infecciosa flexora ante la presencia de los signos de Canabel, como aumento de volumen fusiforme de los dedos, semiflexión pasiva, dolor con extensión pasiva y dolor a la palpación del recorrido de la vaina tendinosa. Así damos por finalizado este video. Muchas gracias.